1. La verdad de la relatividad, porque todo es relativo, incluso cuando no debería serlo. Cierto día, mientras navegaba por internet, evidentemente por razones de trabajo, no para matar el rato, tropecé con la sección de suscripciones del sitio web de la revista del Economist. Fui leyendo una a una todas las posibilidades de suscripción que se me ofrecían. La primera oferta, una suscripción que me permitía el acceso online a todos los artículos de la revista por $59 anuales. Me parecía razonable. La segunda opción, una suscripción a la versión impresa de la revista por $125 al año. Resultaba algo más cara, aunque seguía pareciéndome razonable. Pero luego leí la tercera opción, donde se ofrecía el acceso online más la suscripción a la versión impresa por $125 anuales. Hube de leer dos veces antes de volver a dirigir mi vista a la opción anterior. ¿Quién iba a querer suscribirse solo a la versión impresa?, me pregunté, cuando por el mismo precio se ofrecía la versión impresa más el acceso online. Es cierto que podía haber un error tipográfico en la opción de la versión impresa sola, pero yo sospechaba que los inteligentes chicos de la sede londinense del Economist, y sin duda son inteligentes, además de bastante pícaros, de un modo especialmente británico, en realidad me estaban manipulando. Estoy bastante seguro de lo que querían era que yo ignorara la opción de la suscripción online, que suponía que sería mi elección dado que estoy leyendo la oferta precisamente en internet, para pasar a la otra opción, más cara, el acceso online más la versión impresa. Pero, ¿cómo podían manipularme? Yo sospechaba que era porque los genios del marketing del Economist, a quienes podíamos imaginar perfectamente con sus corbatas y sus americanas, conocían un aspecto importante de la naturaleza humana. Los seres humanos raramente elegimos las cosas en términos absolutos. No tenemos un medidor de valor intermedio que nos diga cuánto valen las cosas. Lejos de ello, nos fijamos en las ventas relativas de una cosa en relación con otra, y estimamos su valor en función en ello. Así, por ejemplo, no sabemos cuánto cuesta exactamente un automóvil con un motor de 6 cilindros, pero sí podemos suponer que es más caro que el modelo de 4 cilindros. En el caso del Economist, puede que uno no supiera si la suscripción al acceso online por $59 anuales era o no mejor opción que la suscripción a la versión impresa por $125, pero sí sabía, sin dudar alguna, que la opción del acceso online más la versión impresa por $125 era mejor que la opción de la versión impresa solo por este mismo precio. De hecho, uno podía deducir razonablemente que en la opción combinada el acceso online salía gratis. Es una ganga. No la deje escapar. Casi podía oírles gritar desde las orillas del Támesis. Y debo de admitir que, si hubiera tenido intención de suscribirme a la revista, probablemente yo mismo habría escogido la opción combinada. Más tarde, cuando sondé la oferta con gran número de personas, esa fue la opción que prefirieron la inmensa mayoría de ellas. ¿Qué era pues lo que ocurría? Permítame empezar con una observación fundamental. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere si no lo ve en su contexto. No sabemos qué clase de bicicleta queremos hasta que la vemos en un campeón del Tour de France haciendo mover los engranajes de un determinado modelo. No sabemos qué clase de altavoces queremos hasta que oímos unos que suenan mejor que los anteriores. Ni siquiera sabemos qué queremos hacer con nuestras vidas hasta que encontramos un amigo o un pariente que está haciendo exactamente lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Todo es relativo, y esa es la clave. Como un piloto de avión que aterriza en la oscuridad, queremos disponer de balizas a ambos lados que nos guíen hacia el lugar donde podemos tomar tierra. En el caso del Economist, la decisión entre la opción del acceso online y la versión impresa no solo requiere cierta cantidad de pensamiento, pero pensar resulta doloroso. De modo que los responsables del marketing de la revista nos ofrecían una opción que no requería ningún esfuerzo mental, la versión online e impresa combinadas. Pero los genios del Economist no solo son los únicos que han descubierto esto. Fijémonos, si no, en lo que hace Juan, el dueño de la tienda de televisores. Este emplea la misma clase general de trucos con nosotros cuando decide qué televisores poner juntos en el escaparate. Grundig de 19 pulgadas por 210 euros. Sony de 26 pulgadas por 385 euros. Samsung de 32 pulgadas por 520 euros. ¿Cuál elegiría usted? En este caso, Juan sabe que a los clientes les resulta difícil calcular el valor de la distancia de opciones. ¿Quién sabe realmente si el Groudon de 210 euros es mejor o no que el Samsung de 540? Pero Juan sabe también que, dadas tres opciones, la mayoría de la gente escogerá la intermedia, que es como hacer aterrizar el avión entre las dos líneas de balizas. ¿Se imagina entonces qué televisor situará Juan como el del precio intermedio? Ha acertado, precisamente el que quiere vender. Obviamente, Juan no es el único inteligente. Hace poco, el New York Times publicó una noticia sobre el tal Greg Rapp, un consultor estadounidense especializado en restaurantes que cobra por determinar los precios de las cartas. Sabe, por ejemplo,
¿Cómo se ha vendido este año el cordero en comparación con el año anterior? Si se ha pedido más con calabaza o con arroz, y si la clientela ha bajado cuando el precio del plato principal ha subido de 39 a 41 dólares. Algo que Rap ha aprendido es que la presencia de un segundo plato muy caro en la carta aumenta los ingresos para el restaurante, aunque nadie lo pida. ¿Y por qué? Pues porque, si bien en general la gente no quiere pedir el plato más caro de la carta, muchas veces sí pide el segundo más caro, de modo que, al poner un plato muy caro, el restaurante atrae al cliente a pedir la segunda opción más cara, lo que puede arreglárselas inteligentemente para que produzca un mayor margen de beneficio. Examinemos, pues, el juego de manos del Economist a cámara lenta. Como recordará el lector, las suscripciones eran: 1. Suscripción al acceso online solo por 59 dólares. 2. Suscripción a la versión impresa solo por 125 dólares. 3. Suscripción al acceso online y la versión impresa por 125 dólares. Cuando le presenté estas mismas opciones a 100 alumnos de la Escuela de Gestión Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, sus selecciones fueron las siguientes: 1. Suscripción al acceso online solo por 59 dólares, 16 alumnos. 2. Suscripción a la versión impresa solo por 125 dólares, 0 alumnos. 3. Suscripción al acceso online y a la versión impresa por 125 dólares, 84 alumnos. Hasta ahora, los alumnos del máster de Sloan parecen tíos inteligentes. Todos ellos vieron la ventaja de la oferta combinada del acceso online y la versión impresa solo por la versión impresa sola. Pero a la vez se vieron influidos por la mera presencia de la opción de la versión impresa sola, lo que de aquí en adelante, y sin una buena razón, denominaré el señuelo. En otras palabras, supongamos que eliminamos el señuelo para que la opción se reduzca a 2, tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Responderían los estudiantes igual que antes? ¿16 para el acceso online y 84 para la oferta combinada? Sin duda habrían de reaccionar de la misma manera. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, la opción que yo había eliminado era una que no había elegido nadie, de modo que no debería suponer ninguna diferencia, ¿no es cierto? Pues no, todo lo contrario. Esta vez, 68 de los alumnos eligieron la opción del acceso online solo por 59 dólares, en lugar de los 16 anteriores. Y solo 32 eligieron la suscripción combinada por 125 dólares, en lugar de los 84 anteriores. ¿Qué podía haberlos hecho cambiar de opinión? Nada racional, se los aseguro. Había sido la mera presencia del señuelo la que había llevado a los 84 de ellos a la opción combinada, y a los 16 a la opción del acceso online solo, mientras que la ausencia del señuelo les había llevado a elegir de forma distinta: 32 de ellos la opción combinada y 68 el acceso online solo. Esto no solo resultaba irracional, sino también previsiblemente irracional. ¿Y por qué? Me alegro que lo pregunte. Permítame que le ofrezca una demostración visual de la relatividad. Como puede ver, no parece que el círculo central tenga el mismo tamaño en ambos casos. Cuando se sitúan entre círculos mayores, parecen más pequeños. Cuando se coloca entre círculos más pequeños, parece mayor. Obviamente el círculo central tiene el mismo tamaño en ambos casos, pero parece cambiar en función de lo que pongamos a su alrededor. Esta podría ser solo una mera curiosidad si no fuera por el hecho de que refleja el modo en que está estructurada nuestra mente. Siempre observamos las cosas que nos rodean en relación con las demás. No podemos evitarlo. Y esto vale no solo para las cosas físicas, tostadoras, bicicletas, cachorros, segundos platos, cónyuges, sino también para experiencias tales como las vacaciones y las opciones educativas, y asimismo para las cosas efímeras, emociones, actitudes y puntos de vista. Siempre comparamos unos trabajos con otros, unas vacaciones con otras, unos amantes con otros y unos vinos con otros. Toda esta relatividad me recuerda a una conocida escena de la película Crocodile Dundee, en la que el matón callejero amenaza con una navaja de muelle a nuestro héroe, Paul Hogan. ¿Llamas a eso cuchillo?, le pregunta este incrédulo, sacando un machete de la parte trasera de su bota. Esto sí es un cuchillo, añade con una sonrisa maliciosa. La relatividad es, relativamente, fácil de entender, pero hay un aspecto de la relatividad con la que constantemente tropezamos. Es este: no solo tendemos a comparar de manera las cosas unas con otras, sino que tendemos asimismo a comparar cosas que no son fácilmente comparables, y a evitar comparar cosas que no son fáciles de comparar. Esta podría resultar una idea confusa, de modo que permítame que le ponga un ejemplo. Suponga que pretende comprar una casa en una nueva población a la que va a trasladarse. Su agencia inmobiliaria le lleva a ver 3 de ellas, todas en cuales en principio le interesa. Una es de estilo contemporáneo, mientras que las otras 2 son de estilo más clásico. Las 3 cuestan lo mismo, las 3 resultan igualmente deseables, y la única diferencia es que una de las clásicas, el señuelo, necesita un tejado nuevo,
y el propietario ha deducido unos pocos miles de euros del precio para cubrir el gasto adicional. ¿Cuál de ellas elegiría usted? Lo más probable es que no elija el estilo contemporáneo, ni tampoco el estilo clásico que necesita un tejado nuevo, sino la otra de estilo clásico. ¿Por qué? He aquí el raciocinio, que en realidad resulta bastante irracional. Nos gusta tomar decisiones basando en comparaciones. En el caso de las tres casas, no sabemos nada de la contemporánea. No tenemos ninguna otra casa con la que compararla, de modo que la dejamos a un lado. Pero sí sabemos que una de las clásicas es mejor que la otra. Esto es, la clásica con el tejado bueno es mejor que la clásica con el tejado malo. En consecuencia, preferimos la clásica con el tejado bueno, desdeñando la contemporánea y la clásica que necesita un tejado nuevo. Para entender mejor cómo funciona la relatividad, considere la ilustración de la página siguiente. En la parte izquierda de la ilustración vemos dos opciones, cada una de las cuales es mejor que la otra en un atributo distinto. La opción A es mejor en el atributo 1. Pongamos por el caso la calidad. La opción B es mejor en el atributo 2. Pongamos el precio. Obviamente, se trata de dos opciones muy distintas, y la elección entre ellas no resulta sencilla. Considera ahora qué ocurre si añadimos una tercera opción, llamémosla "-a". Véase la parte derecha de la ilustración. Esta opción es claramente peor que la opción A, pero al mismo tiempo es muy similar a ella, lo que hace que la comparación entre ambas resulte fácil y sugiera que A es mucho mejor que "-a". En esencia, la introducción de "-a", el señuelo, crea una comparación relativa simple con la que A y, por lo tanto, hace que ésta parezca mejor no solo en relación con "-a", sino también en general. Como consecuencia, la inclinación de la opción "-a" en conjunto, por más que nadie la elija, hace que la gente tienda a escoger A como su opción definitiva. ¿Le suena familiar el proceso de elección? ¿Recuerda las ofertas de la suscripción del Economist? Los responsables del marketing de la revista sabían que nosotros no sabíamos si la queríamos en el acceso online o la versión impresa, pero supusieron que, de las tres opciones, la oferta combinada del acceso online y la versión impresa sería la que elegiríamos. He aquí otro ejemplo del efecto señuelo. Suponga que planea pasar su luna de miel en una de las ciudades de Europa. Ha decidido visitar una de las grandes ciudades románticas y ha reducido sus opciones a Roma y París, que son sus dos favoritas. Su agencia de viaje le ofrece un viaje organizado para cada ciudad, que incluye el avión, el alojamiento en el hotel, visitas guiadas y un desayuno de buffet libre cada mañana. ¿Cuál elegiría usted? Para la mayoría de las personas, la decisión entre una semana en Roma y una semana en París no resultaría nada fácil. Roma tiene el Coliseo, París el Louvre. Ambas tienen una atmósfera romántica, magníficas comidas y atractivos comercios donde ir de compras. Es una decisión difícil. Suponga, sin embargo, que le ofrece una tercera opción, Roma, pero sin el desayuno pagado. Llamémosla menos Roma o el señuelo. Si considera las tres opciones, París, Roma y menos Roma, reconocería de inmediato que mientras que Roma con el desayuno pagado resulta más o menos tan apetecible como París con el desayuno pagado, la opción anterior, Roma sin el desayuno pagado, representa una pérdida. La comparación con la opción claramente inferior, menos Roma, hace que Roma con el desayuno pagado parezca aún mejor. De hecho, menos Roma hace que Roma con el desayuno pagado parezca tan buena que usted la juzga aún mejor que la opción que plantea una comparación más difícil, París con el desayuno pagado. Ahora que ha visto el efecto señuelo en acción, sin duda se dará cuenta que este es el agente secreto que interviene en más decisiones de las que cabría imaginar. Incluso nos ayuda a decidir con quién salir y, en última instancia, con quién casarnos. Permítame describir un experimento en el que se exploraba precisamente este tema. Un frío día laborable, cuando los estudiantes llegaron apresuradamente al MIT, les pregunté a algunos de ellos si me dejarían hacerles unas fotos para un posterior estudio. En algunos casos recibí miradas de desaprobación. Hubo unos cuantos que me dieron media vuelta y se marcharon, pero la mayoría de ellos se mostraron encantados de participar. Y al cabo de poco, la tarjeta de mi cámara digital estaba llena de imágenes de estudiantes sonrientes. Volví a mi despacho e imprimí 60 fotos, 30 de mujeres y 30 de hombres. La semana siguiente hice una petición muy poco habitual a 25 de mis alumnos universitarios. Les pedí que emparejaran las 30 fotografías de hombres y las 30 de mujeres en función de su atractivo físico, emparejando a los hombres con otros hombres y a las mujeres con otras mujeres. En otras palabras, les hice emparejar por un lado a los Brad Pitt y a los George Clooney del MIT, y por otro a los Woody Allen y a los Danny DeVito. Perdón, Woody y Danny. De las 30 parejas resultantes, elegí las 6, 3 de mujeres y 3 de hombres.
que los estudiantes parecían coincidir en que consideraban más similares. Luego, como el mismísimo Dr. Frankenstein, me dispuse a dar tratamiento especial a aquellos rostros. Utilizando Photoshop, transformé ligeramente las fotos, creando una versión algo menos atractiva de cada una de ellas. Descubrí que bastaba el más ligero movimiento de la nariz para romper la simetría. Utilizando otra herramienta, agrandé uno de los dos ojos, eliminé una parte del pelo y añadí algunos restos de acné. No había destellos de relámpagos iluminando mi laboratorio, ni tampoco se oía aullidos de los perros en el páramo. Pero a pesar de ello, aquel fue un gran día para la ciencia. Cuando hube terminado, tenía un George Clooney del MIT en pleno apogeo, A, y un Brad Pitt del MIT en pleno apogeo, B. Y también un George Clooney con un ojo algo caído y una nariz más gruesa, menos A, el señuelo, y una versión menos simétrica de Brad Pitt, menos B, otro señuelo. Luego seguí el mismo procedimiento con las parejas menos atractivas, y acabé con un Woody Allen del MIT con su habitual sonrisa ladeada, A, y un Woody Allen con un ojo inquietamente desplazado, menos A, además de un Danny DeVito normal B, y una versión algo disfigurada de Danny DeVito menos B. De hecho, ahora tenía, de cada una de las 12 fotos, una versión normal y una versión inferior, o un señuelo. Como ejemplo de las dos versiones del estudio, véase las siguientes figuras. Tenga en cuenta que en estas ilustraciones he empleado rostros informatizados, no los estudiantes del MIT. Era el momento de llevar a cabo la parte principal del experimento. Cogí todos los grupos de fotos y me dirigí al centro estudiantil. Me acerqué a los alumnos uno por uno y les pregunté si deseaban participar. Si me decían que sí, les entregaba una hoja con 3 imágenes, como en la ilustración adjunta. Algunas de ellas incluían la foto normal A, el señuelo de dicha foto, menos A, y la otra foto normal B. Otras incluían la foto normal B, el señuelo de dicha foto menos B, y la otra foto normal A. Así, por ejemplo, un conjunto de fotos podía incluir un Clooney normal A, un Clooney señuelo menos A y un Brad Pitt normal B, o un Brad Pitt normal B, un Pitt señuelo menos B y un Clooney normal A. Tras seleccionar una hoja con imágenes masculinas o femeninas en función de sus preferencias, pedí a los estudiantes que marcaran con un círculo las personas que elegirían para salir con ellas si pudieran. Todo esto llevó un rato, y cuando terminé había repartido 600 hojas. ¿Cuál era mi objetivo con todo esto? Sencillamente determinar si la existencia de la imagen distorsionada menos A o menos B llevaría a los participantes en el experimento de elegir a la foto A en lugar de la B o viceversa. En otras palabras, la presencia de un George Clooney menos atractivo menos A llevaría a los participantes a elegir a un George Clooney perfecto en lugar del Brad Pitt perfecto. Obviamente, no había fotos de los auténticos Brad Pitt o George Clooney en mi experimento. Las fotos A y B mostraban a los estudiantes normales y corrientes, pero recuerda cómo la existencia de una casa de estilo clásico que necesitaba un tejado nuevo llevaba a la gente a elegir una clásica perfecta en lugar de una casa contemporánea, simplemente porque la casa clásica señuelo le proporcionaba algo con lo que comparar la casa clásica normal. Y en el anuncio del Economist, la opción de la versión impresa solo por $125 no llevaba a la gente a elegir la opción combinada por el mismo precio. Entonces, del mismo modo, la existencia de una persona menos perfecta, menos A o menos B, llevaría a la gente a escoger la versión perfecta A o B simplemente porque la opción señuelo servía como elemento de comparación. Pues resultó que sí. Cada vez que entregué una hoja que incluía una foto normal, su versión inferior y otra foto normal, en general los participantes declararon que preferían salir con una persona normal, que era parecida aunque claramente superior a la versión distorsionada, en lugar de la otra persona normal, no distorsionada, incluida en la hoja. Y por no poca diferencia, ocurrió el 75% de las veces. ¿Y eso por qué? Para explicar un poco más el efecto señuelo, permítame que le cuente algo sobre las máquinas panificadoras. Cuando la cadena de tiendas estadounidenses Williams-Sonoma introdujo por primera vez en el mercado una panificadora casera por $275, la mayoría de los consumidores apenas mostraron interés en ella. ¿Qué era eso de una panificadora casera? ¿Era buena o mala? ¿Hacía falta realmente hacerse el pan en casa? ¿Y por qué no comprar en cambio la elegante cafetera que había al lado del escaparate? Perplejo por las escasas ventas, el fabricante de la panificadora acudió a una empresa de investigación del mercado, que le sugirió un remedio: introducir un modelo adicional de panificadora que no solo fuera mayor en tamaño, sino que tuviera también un precio alrededor de un 50% superior a la máquina inicial. Ahora las ventas empezaron a crecer, como las barras de pan, aunque no era precisamente la panificadora grande la que se vendía. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ahora los consumidores tenían dos modelos de panificadoras entre los que elegir.
Dado que uno de ellos era claramente más grande y mucho más caro que el otro, la gente no tenía que tomar decisiones en el vacío. Podía decir, bueno, no sé mucho sobre panificadoras, pero sí sé que si de comprar una será la más pequeña y más barata. Y fue así como la panificadora empezó a volar de las estanterías. Eso está muy bien para las panificadoras, pero echemos un vistazo al efecto señuelo en una situación completamente distinta. Y si usted está soltero o soltera y desea atraer al mayor número posible de potenciales parejas atractivas a la próxima reunión de solteros, mi consejo sería que llevara a un amigo o una amiga que estuviera básicamente en sus mismas características físicas, por ejemplo, color, complexión y rasgos faciales parecidos, pero que resultara ligeramente menos atractiva, es decir, menos usted. ¿Por qué? Pues porque a las personas a las que desea atraer les resultará difícil evaluar si no hay nadie comparable cerca. Sin embargo, si a usted le comparan con menos usted, el amigo señuelo será de gran utilidad para hacer que usted parezca mejor, no solo en comparación con el señuelo, sino también en general, y en comparación con todas las otras personas que le rodeen. Puede que le parezca irracional, y tampoco puedo asegurárselo, pero lo más probable es que sea objeto de un grado de atracción extra. Por supuesto, no basta con las miradas, una gran capacidad de conversación también le ayudará a ganar la mano. De modo que asegúrese de elegir para la reunión de solteros a un amigo que no puede igualar su voz cadenciosa y su agudo ingenio. En comparación, le hará sonar mejor. Ahora que conoce el secreto, tenga cuidado. Cuando un amigo del mismo sexo parecido a usted, pero de mejor aspecto, le pida que le acompañe para salir una noche, pregúntese si le ha invitado para disfrutar de su compañía o simplemente para que haga de señuelo. La relatividad nos ayuda a tomar decisiones en la vida, pero también puede hacernos completamente desgraciados. ¿Y por qué? Pues porque comparar nuestra suerte en la vida con la de los otros genera celos y envidia. Al fin y al cabo, había una buena razón por la cual uno de los 10 mandamientos advertía: no desearás la casa o el campo de tu prójimo, ni su esclavo o esclava, ni su burro, ni ninguna otra cosa que pertenezca a tu prójimo. Puede que este resulte el mandamiento más difícil de seguir si consideramos el hecho de que, desde que nacemos, estamos predispuestos a comprar. La vida moderna hace esta debilidad todavía más pronunciada. Hace unos años, por ejemplo, me entrevisté con uno de los altos ejecutivos de las grandes compañías de inversiones. En el transcurso de nuestra conversación mencionó que recientemente uno de sus empleados había ido a quejarse de su sueldo. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?, le preguntó el ejecutivo al joven empleado. 3 años. Entré directamente al acabar la universidad, fue la respuesta. Y cuando se unió a nosotros, ¿cuánto esperaba ganar al cabo de 3 años? Esperaba ganar unos 100,000. El ejecutivo le miró con expresión curiosa. Ahora está ganando casi 300,000, ¿no? Entonces, ¿de qué se queja?, le preguntó. Bueno, balbuceó el joven, es que los dos tíos de los despachos que tengo al lado están ganando 310,000. El ejecutivo meneó la cabeza con gesto incrédulo. Un aspecto irónico de esta historia es que en 1993 las autoridades bursátiles federales de los Estados Unidos empezaron a obligar a las empresas, por primera vez, a revelar detalles sobre la paga y los beneficios adicionales de sus altos ejecutivos. La idea era que, una vez que la paga se hiciera pública, los consejeros de administración se mostrarían renuentes a dar a los ejecutivos salarios y beneficios exorbitantes. Se esperaba que con ello pudiera frenar el imparable ascenso de las retribuciones a los ejecutivos que ni las regulaciones, ni las leyes, ni la presión de los accionistas había sido capaces de detener. Y sin duda había que detenerlo. En 1976, en Estados Unidos, el presidente de una empresa cobraba como media 36 veces lo que cobraba un trabajador. En 1993, esa proporción había aumentado al 131 veces. Pero ya se imagina lo que ocurrió. Una vez que los salarios pasaron a convertirse en una información pública, los medios de comunicación empezaron a publicar regularmente listas de las clasificaciones de directos generales según sus ingresos. Lejos de suprimir los beneficios de los ejecutivos, aquella publicidad llevó a los directores generales de los Estados Unidos a comparar sus pagas con la de los demás, y como respuesta, los salarios de los ejecutivos se dispararon. La tendencia se vio reforzada, además de las empresas de consultoría salariales que el inversor Warren Buffett denominaba jocosamente incrementa, incrementa y bingo, que aconsejaba a sus clientes ejecutivos a que exigieran unos ingresos cada vez más desorbitados. El resultado, pues que actualmente en los Estados Unidos el presidente de una empresa cobra como media 369 veces lo que cobraba un trabajador, o dicho de otro modo, a unas 3 veces el salario que cobraría antes de que la retribución de los ejecutivos se hicieran públicas. Teniendo esto en cuenta, le formulé unas cuantas preguntas al ejecutivo con el que me entrevisté. ¿Qué ocurriría?, le planteé,
si la información que contiene su base de datos salariales se divulgara en todas las empresas. El ejecutivo me miró con expresión de alarma. Podríamos hacer frente a un montón de cosas, abuso de información privilegiada, escándalos financieros, etc. Pero si todo el mundo supiera el sueldo que cobran los demás, será una auténtica catástrofe. Todo el mundo, salvo las empresas que cobran más, se considerarían mal pagado, y no me sorprendería que cogieran y se buscaran otro empleo. No es extraño, se ha demostrado repetidamente que la relación entre la cuantía del salario y la felicidad no es bastante fuerte como cabría esperar, de hecho resulta bastante débil. Diversos estudios han revelado incluso que los países con la población más feliz no se hallan entre los que cuentan con mayores ingresos personales, y sin embargo seguimos presionando para cobrar más. Se puede achacar a una gran parte a la culpa de la mera envidia. Como señalaba H. L. Mencken, célebre periodista, escritor satírico, crítico social, cínico y libre pensador estadounidense del siglo XX, la satisfacción de un hombre con respecto a su salario depende, ¿está preparado para oírlo?, de si gana más o no que el marido de la hermana de su esposa. ¿Y por qué el marido de la hermana de su esposa? Pues porque, y tengo la sensación de que su propia esposa de Mencken le mantenía conversaciones informando del salario del marido de su hermana. Esta es una comparación destacada y fácilmente accesible. Toda esta extravagancia en la paga de los presidentes de las empresas ha tenido un efecto nocivo en la sociedad. En lugar de causarles vergüenza ajena, cada nueva barbaridad de la retribución ha llevado a otros presidentes a exigir aún más. En el mundo de la web, rezaba un titular del New York Times: los ricos envidian ahora a los superricos. En otra noticia de prensa, un médico explicaba que se había graduado en Harvard con el sueño de algún día recibir un premio Nobel por su investigación sobre el cáncer. Ese era su objetivo, pero al cabo de unos años se dio cuenta de que varios de sus colegas ganaban más como asesores de inversiones médicas en empresas de Wall Street que él con la medicina. Hasta entonces había sentido satisfecho con sus ingresos, pero al enterarse de los yates y de las residencias de verano que tenían sus amigos, de repente pasó a sentirse un poco pobre. De modo que dio un nuevo giro a su carrera, un giro en dirección a Wall Street. Cuando llegó el momento de celebrar la 20ª reunión anual de los antiguos alumnos del curso, estaba ganando 10 veces lo que ganaban sus compañeros que se dedicaban a la medicina. Uno casi puede imaginárselo, de pie en el centro de la sala donde se celebraba la reunión, con una bebida en la mano, con un gran círculo de influencia, con pequeños círculos dispersos a su alrededor. No había ganado el premio Nobel, pero al menos había renunciado a su sueño a cambio de un salario de Wall Street, de la oportunidad de dejar de sentirse pobre. Es extraño, pues, que en Estados Unidos hay escasez de médicos de medicina general, cuyo sueldo medio, unos $160,000 anuales, resulta relativamente modesto en comparación con esos otros sueldos. ¿Podemos hacer nosotros algo con ese problema de la relatividad? La buena noticia es que a veces podemos controlar los círculos que nos rodean, moviéndonos hacia círculos más pequeños que potencian nuestra felicidad relativa. Si nos encontramos en las reuniones de antiguos alumnos y en medio de la habitación hay un gran círculo, con una bebida en la mano jactándose de su enorme salario, podemos conscientemente alejarnos unos cuantos pasos y hablar con otra persona. Si pensamos en adquirir una casa nueva, podemos mostrarnos selectivos a la hora de ir a ver casas, prescindiendo de antemano de la que está por encima de nuestros medios. Si pensamos comprar un coche nuevo, podemos concentrarnos exclusivamente en los modelos que podemos permitirnos, y así sucesivamente. También podemos cambiar nuestro foco de atención de lo más estrecho a lo más amplio. Permíteme explicárselo con un ejemplo procedente de un estudio realizado por dos brillantes investigadores, Amos Tversky y Daniel Kahneman. Supongamos que hoy tiene que hacer dos recados. El primero es comprarse una estilográfica nueva, y el segundo comprarse un traje para ir al trabajo. En una tienda de materiales de oficina encuentra una magnífica estilográfica por 25 euros. Cuando se dispone a comprarla, recuerda que ha visto la misma estilográfica de 18 euros en otra tienda que está a 15 minutos de distancia. ¿Qué haría? ¿Decidiría hacer una caminata de 15 minutos para ahorrarse los 7 euros? La mayoría de las personas a las que se plantea este dilema responden que, en efecto, harían la caminata para ahorrarse esos 7 euros. Ahora debe realizarse una segunda tarea. Para comprarse el traje, encuentra un elegante traje gris a rayas por 455 euros y decide comprarlo. Pero en ese momento otro cliente le susurra al oído que hay otra tienda situada a 15 minutos de distancia donde venden el mismo traje por 448 euros. ¿Hará esa segunda caminata de 15 minutos? En este caso, sin embargo, la mayoría de la gente dice que no lo haría. ¿En qué quedamos? ¿Los 15 minutos de su tiempo valen 7 euros o no? Obviamente, 7 euros son 7 euros.
se cuenten como se cuenten. La única cuestión que debería plantearse en estos casos es si la caminata de 15 minutos a través de la ciudad y los 15 minutos extra de su tiempo que ésta representan, valen o no los 7 euros que ahorraría. Que la cantidad total de la que nos ahorraríamos sean 10 euros o 10.000 euros es algo que debería ser irrelevante. Ese es el problema de la relatividad. Consideramos nuestras decisiones en forma relativa y las comparamos a escala local según las alternativas disponibles. Comparamos las ventajas relativas de las estilográficas baratas con respecto a las caras, y ese contraste hace que nos resulte evidente que deberíamos gastar el tiempo extra en ahorrarnos 7 euros. Paralelamente, la ventaja relativa del traje más barato es pequeña, de modo que gastamos los 7 euros extra. De ahí también que resulte fácil que una persona añada 200 euros a una factura de un banquete de 5.000 para que incluya una entrada de sopa, cuando esa misma persona se dedica a recortar cupones para ahorrar 25 céntimos de una lata de sopa de 1 euro. Del mismo modo, nos resultaría fácil gastar 3.000 euros extra para añadir la opción de asientos de piel a un coche de 25.000 euros, pero nos es difícil gastar esa misma cantidad para comprar un sofá de piel nuevo, aunque sepamos que pasaremos más tiempo en casa en el sofá que en el coche. Sin embargo, si pensamos en ello en una perspectiva más amplia, podemos evaluar mejor qué más podríamos hacer con los 3.000 euros que cuestan añadir la opción de los asientos de piel al coche. Pensar con tal amplitud de mirada no es fácil, puesto que nuestras formas natural de pensar consiste en hacer juicios relativos. ¿Sabe cómo hacerlo? Yo conozco a alguien que sí sabe. Se llama James Home. Es uno de los fundadores de Hotoronet.com, un sitio web de contacto. James y sus socios comercian con Jim Young, Leonard Lee, George Lowenstein y yo estamos trabajando actualmente en un proyecto de investigación destinado a ayudar a determinar cómo el propio atractivo de uno mismo afecta a la propia versión del atractivo de los demás. No cabe duda de que James ha ganado un montón de dinero y todavía ve más dinero a su alrededor. De hecho, uno de sus buenos amigos es cofundador de PayPal y tiene un patrimonio de decenas de millones de dólares. Pero Hong sabe que hacer los círculos de comparación de su vida más pequeños, no más grandes. En su caso, empezó vendiendo su Porsche Boxer para poder comprarse un Toyota Prius en su lugar. No quiero vivir la vida de un Boxer, declaró al New York Times, puesto que cuando considere un Boxer querré tener un 911. ¿Y sabe qué quería tener la gente que tiene un 911? Pues un Ferrari. Es una lección que todos podemos aprender. Cuanto más tenemos, más queremos. Y el único remedio para ello es romper el círculo de la relatividad.